A ver, ahora sí, güey. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary, o'er many quaint and curious volume of forgotten lore, while I noted, merely napping, suddenly then came a tapping, as some come gently rapping at my chamber door. This some visitor I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nothing more. I'm supposed to be an English teacher and I did not understand 90% of what you have said. Fuck you. Fair enough. Ok, A ver, hombre, deja que hemos olvidado. Sí, ya. Ahora sí, ya. Hagamos la presentación oficial. Bueno, pues yo lo leo como Sean Connery. Y cuenta que Sean Connery es... ¿Sabes quién lee poca madre, güey? No, yo leo poca madre. En público la cago, pero en poca madre sí leo, güey. No, güey, ¿quién era el que era el japonesito en Viaje a las Estrellas? Ah, George Takei, sí. George Takei. Sí. Ese cabrón tiene una voz y una parsimonia para leer, cabrón. Bueno, sí, es buen declamador. Sí, bueno. Saludos, gente. Hola. Le saluda Leonardo Báez. Víctor Pedrosa. En otro capítulo más de Divagando por la historia. Y seguimos villaneando, cabrón. Sí, no, hombre, esto ha dado Puta. para capítulos para arriba. Doña Sandra Molina se aventó 101 y todavía los que nos faltan porque hay unos que no metió. Sí, hay unos que no metió. Hay otros que no son así como que tan relevantes. No, yo creo que hay varios que creo que podemos platicar así muy por encima. Sí. Nos quedamos la vez pasada en el comando francés de la intervención francesa. Ah, claro, en nuestra tercia de sotas, de azotes. Poca, era poca. De azotes. Lorenzé, Bazin, Dupin. No, Saligny. Y Saligny. También. Y Forey. Forey, pero pues entonces ya nos empiezan a tocar ahora, vamos a empezar a ver. Yo creo que una serie de villanos que, más que villanos, lo que tuvieron fue la mala suerte de estar en el bando perdedor. Pues muchos de los que hemos visto ya han caído en esa categoría, ¿no? Tanto como Iturbide, como el conservador, que era un genio. Leonardo Márquez, no, No, es un hijo el que, Alamán. Lucas Alamán. Sino que era una buena persona, pero pues que tuvo la mala fortuna de que la burocracia no lo quiso. No, pues acuérdate que en México decir vamos a cortar presupuestos es invocar al demonio, ¿eh? Pues no tanto, yo no pienso que el recorte de presupuesto sea tan malo como el que los mercados siguen confiando en México, y muestra de ello es el préstamo que nos ha hecho Japón por $200 millones. Eso es mucho más peligroso. La confianza de los mercados. No, pues es que no ven ni lo que hacen. No, ya no, por favor, no le presten a este señor nada. No le den premios, no le den tapas de portadas, no, por favor. No, ya no nos presten lana, por No, favor. por favor, ya, basta con Ya eso. no le presten lana al gobierno mexicano. A ver, jovencitos, ustedes. Ya te vi que echaste un ojo ahí en los audífonos. Ah, bueno. Ni me digas. No, pero yo creo que ahorita los que vamos a ver hoy, principalmente este tipo de villanos, fue que tuvieron la pésima suerte de estar en el bando equivocado. O de haber tratado de hacer otro tipo de cosas que, pues no, que como perdieron, pues les quedó el estigma de ser los malos. El primero es don José María Gutiérrez de Estrada. Eso no tengo ni idea quién es ese cabrón. A ver, Bueno, pues fue el loco útil, Gutiérrez de Estrada. Gutiérrez de Estrada por principio era yucateco. Uy, ya empezamos bien. Entonces medio trató de ayudar a los gobiernos santanistas, siempre lo tiraron de a loco, y decidió que lo mejor que le podía pasar a México era tener un monarca extranjero. Y se fue a Europa a cabildear durante años para obtener un príncipe extranjero, y lo obtuvo. Él fue el que llevó finalmente a Maximiliano la solicitud de ser emperador. Que una vez más, yo honestamente pienso que no es tan mala idea. Este pueblo siempre ha tenido vocación de imperio, yo no lo sostengo, pero es de notarse que al imperio no le fue, o sea, en términos reales, la idea y cómo lo llevó la monarquía, si no hubiera habido el desfalco militar, hubiera sido una buena administración de Maximiliano con Carlota.
Más bien de Carlota, porque Maximiliano era un imbécil, pero bueno. Ahora, lo vamos a ver más adelante. Maximiliano, él en persona era un imbécil, pero Carlota... Carlota era la que tenía Carlota- la personalidad Y de Carlota gobernante. todavía loca, y la vamos a ver, porque también está marcada como villana, que yo no la encuentro por ningún lado la villanía de la señora, pero terminó siendo una de las Está del lado mujeres... equivocado de la burocracia. Exactamente. Bueno, pues Carlota terminó siendo una de las mujeres más ricas de Europa, aún estando loca. Aún estando loca. Bueno, una rica circunstancial, también hay que decirlo. No es como que el producto de su gran labor y gestión. Pero era parte. Pero era hija de quién era y hermana de quién fue. así es. Del Hitler africano que fue Leopoldo III de Bélgica. Que después veremos esa desocupación del Congo que fue realmente una indecencia, ¿no? Terrible. No, indecencia es poco. Ahí sí se las vieron negras. Literal. Literalmente. Sí. Ok. Y aprovechó, pues como decía Celia Cruz, la génesis de cualquier conflicto africano es la canción de Celia Cruz de Songo le dio a Borondongo. Burundanga le dio a Bernabé, dijo Burundanga, dijo Muchilanga, apétalo bien, monina. Exactamente, sí, el Songo le dio a Borondongo. Yo cada vez, y lo voy a decir, es un comentario totalmente incorrecto políticamente hacia las naciones africanas, es que... Que merece todo nuestro respeto, por cierto. Merecen todo nuestro respeto, aunque no lo merezcan. Es... ¡Ay, Oye, hijo esa de tu canción- puta madre! ¿Qué? Pues me arañó. No te arañó. No me arañó, me enterró todo, cabrón. Bueno, pues ya te enterró todo. Ya lo voy a comprar un café de perdido. Pues sí, Nada cuando de menos. querido, cabrón. Un trago, Un ¿no? traguito. Trago. Ya, y fíjate, me agarró tirria porque como que no lo No. peleé. Lo que quería era subírsete las piernas, Que ¿eh? quería que Cuando diera hace eso, patada. hace eso, pero bueno, ok. Volviendo al tema. Volviendo al tema. Gutiérrez de Estrada durante años cabildeó en Europa para obtener un príncipe y lo logró a final de cuentas. Pero Gutiérrez de Estrada nunca regresó a México. Lo cabildeó, lo logró y se murió allá. Eso. Entonces, pues Gutiérrez de Estrada yo creo que es un villano muy circunstancial, porque él creía que estaba haciendo absolutamente lo correcto y no lo... Simplemente sí lo logró. Ah, Ya está fue ahí. por sus sueños y los logró. Y en su caso a sus padres. Exacto. Ahora, pues, tú dices, malo, pues no. Fue malo. No. Fue perdedor, o sea, armó al bando Y perdedor. y hasta perdedor, ahí. bueno, lo armó, pero él no perdió. Exactamente. José Manuel Hidalgo Esnaurrizar. También lo conocen en su casa. Totalmente. Bueno, esa fue la otra mano de Gutiérrez de Estrada. Pepe Hidalgo era el típico vividor que se fue a Europa y se hizo amigo del jet set local, entre ellos pues de la condesa, de Eugenia de Montijo, que era la esposa de Napoleón III, y fue el que le lavó el coco a Napoleón III de poner un nuevo emperador en México. ¿Por qué? Pues porque era del grupo de amigos, el grupo de cuates, pues él movió todo No, eso. México está bien chido, lo que nos falta nada más es el orden y la disciplina francesa. Exactamente. Pero tampoco es que se esforzara mucho, ¿eh? Napoleón... Si Napoleón III quería ser Napoleón I y nunca se le hizo. a nivel mundial, bueno, y lo que pasa es que en la Indochina no había ni Juárez, ni eran vecinos de Lincoln, para que se frustrara el intento. Allá No, sí lo logró. y Argelia tampoco. No, Argelia tampoco, ¿no? Era la guerra de Crimea, pero pues era contra Rusia y finalmente. Y estaban aliados con los ingleses. Y pues las batallas en Italia contra Austria. Pero Napoleón III quería conquistar el mundo y pues no se le hizo. Bueno, pues se le hizo su Indochina y su Argelia y se acabó. Exactamente. Pues Pepe Hidalgo fue después el embajador de Maximiliano en Francia. Y pues obviamente cuando Napoleón III decidió que retiraba tropas, el pobre Pepe dijo, no me regreso a México ni loco, y se quedó a vivir allá. ¿Y Y ahí murió. ¿Y tú lo condenas mucho por eso? Pues no, en su Pues lugar así- yo hubiera hecho Pues así exactamente como que lo mismo. villano, vuelvo a lo mismo, villano tampoco yo le Tampoco, veo. no. Era un vividor, pero nada más. Y de esos hay muchos en el Congreso todavía. Esos sobran. Pero cuando menos tenías a Waffer, los otros nomás son vividores haciendo... El pueblo tiene que ser defendido por el pueblo. Cállate. De aquellos de, ay, Bombo. ¿Quién ¿Quién es Bombo? ¿Sabes de quién hablo?
Es que no los departamentos son de mis hijos. No, tanto los de los departamentos, sino que salen memes diciendo, ay, mijito. La diputada plurinominal, saludos Carmen Aristegui. A Carmen Aristegui 3 veces. Ida y vuelta. Y Carmen Salinas. Ah, la corcholatita es amor, hombre. Es amor. La tía Corcholata es un inútil, cabrón. Son 500 inútiles, o sea, no porque sea uno u otro, o sea, son 500 que no sirven ni para Neto, ¿a quién queso. chingado se le ocurre meter a Carmencita en el Congreso? Bueno, pues metieron a Silvia Pinal, a Julio Alemán, a Raimundo Capetillo, a Andrés Soler. Todo es el ¿A quién se le dan esas pinches recurrencias, güey, neto? Pues es la fracción parlamentaria del PRI que tiene que darle algo a la ANDA. ¿Es en serio? No, sí, Siempre ha habido dudo. un diputado de la ANDA. CTM. Pues también ahí alguna vez creo que don Ignacio López Tarso. Así que es. todavía, sí, en su cuarta reencarnación los saludamos. Munra. Sí, Antiguos cuerpos de la CTM. No, ya el López Tarso, el viejo, sigue siendo un actor impresionante. No, sí, sigue siendo, de verdad. Mis respetos como actor es increíblemente bueno y lúcido. Bueno, yo alguna vez lo vi echándose el correo de la canción de la Martina. Él declamando y con alguna cantante a la mano una vez. Con la tigresa, que es como su mano fuerte. No, uno lo vi con Rosenda Bernal y otro con Lucía Méndez, cantando ellas las Martina. partes de la Martina. Y él declamando era divertidísimo porque se estaba divirtiendo como enano. Pero el señor sí sabe lo que hace. Patablas ese cabrón. Bueno, Sigamos. El tercer villano, don Juan Nepomuceno Almonte. Bueno, híjole, una vez más, yo no sé si llamarlo traidor, porque él siempre fue muy fiel a sus propios ideales. No, y aparte otra cosa, Almonte fue de los que combatió a la invasión de los Estados Unidos y combatió la guerra de Texas, pero él descubrió que finalmente, de tanto andar con Santana, entendió que lo mejor que le podía pasar a este país es que Santana desapareciera y que ningún mexicano nos gobernara. Pues más que ningún mexicano te gobernara, que se estableciera un orden. Una vez más, volvemos a lo mismo. El desmadre del siglo XIX era tan... Si creen que el del 20 estuvo cabrón, el del 21, que por ahí vamos, ¿no? El del 19 era una hecatombe espantosa, no tienen ustedes ni idea. Todo podía pasar ahí en el 19. Y todo estaba tan desorganizado que sí, gente como Almonte, que creía mucho en una patria fuerte, ordenada, de instituciones, pues fue a buscar donde había ese tipo de cosas que era en Europa. Trató de llevar a cabo los planes de ser, pues obviamente, un país distinto. Siendo hijo de quién era. Siendo hijo de Morelos. Pero Morelos era profundamente conservador, o sea, a mí no me extraña que Almonte lo fuera. Pues no, él fue criado con esa visión ultra mega conservadora. Exacto, Morelos, realmente si tú te pones a ver los sentimientos de la nación, Morelos quería un gobierno inquisitorial. Así es. Sin nada de que era, sí, glorioso, no, es aterrorizante leer los sentimientos de la nación para poder entender lo que estamos... Tiene su parte medio fascistoide, que todos los gobiernos de... Fascistoide, no, o sea, no era ni... Poder decirle fascistoide es una tontería, era volver a las épocas de Felipe II. Pues era básicamente ser colonia con un gobierno autónomo, algo así como Cataluña. Alguna cosa así terrible. Entonces, no nos puedes extrañar que Almonte estuviera del lado conservador. Finalmente Almonte entendió que ni siquiera es requerido, porque Maximiliano siempre lo tuvo en puestos secundarios, hasta que le pidió Maximiliano le pidió que se fuera a Francia a tratar de convencer a Napoleón III de que no retirara tropas. Almonte se llevó los restos de Morelos y se perdieron. Los restos de Morelos nadie sabe dónde están. O sea, no quedó ni el paliacate de Morelos para acabar. Los exhumó de Catepec. Los exhumó de Catepec, se los llevó, y muchos suponen que está en la cripta familiar de Almonte en Père Lachaise, pero nadie sabe dónde están los huesos de Morelos.
Ahora, Almonte se fue a Francia y ahí también murió, no quiso regresar cuando No, pues ¿para qué regresas? lo iban a fusilar en cuanto lo vieran. Ahora viene ahora el mal encarnado. Y según el orden de doña Sandra Molina con 101 villanos de la historia de México, es Carlota de Bel, la emperatriz Carlota. Ah, bueno, Charlotte, que tenía como 100,000 millones de nombres, ¿no? Amalia, María, Charlotte. Pues como buen nombre, pues como todos los reyes de Europa tienen como 10. Victoria también se llamaba. Sí, ya finalmente, pues finalmente siempre se le conoce por Carlota Así es. O o Charlotte. Charlotte. Pues, Carlota, yo no entiendo en qué sería una villana de la historia de México. Una vez Realmente más, no lo nada sé. más cae del lado equivocado de la burocracia, ¿no? Del lado Sí. del bando perdedor, que no es el lado nacionalista. Carlota es una mujer que fue muy bella en su tiempo y que estuvo muy bien preparada. La intención, no sé si realmente Leopoldo quería ponerla a ella en alguna regencia o algo así, porque a ella la prepararon como si fuera básicamente un varón, como si estuviera preparando a un gobernante. Y Carlota además, cuando las épocas en que asumía la regencia del imperio, cuando Maximiliano se iba a perder el tiempo haciendo pendejadas, que era lo usual que hacía. Mira, era un hombre discipado. Era cuando funcionaba todo. Era cuando realmente el imperio funcionaba. Ay, mira, el imperio funcionaba con o sin Maximiliano. Y a veces hasta a pesar de Maximiliano. Maximiliano hay que entender una cosa. Yo no lo considero un idiota, yo lo considero una persona que, te lo voy a plantear así, tan no es un inútil y un vago y un imbécil que el manual naval de Austria es de su autoría y sigue estando vigente. ¿En qué costa? Si Austria ya perdió todas las cosas. No puede seguir vigente, pero ¿con qué naves? Igual que Suiza, güey. Suiza no tiene costas, güey, pero tiene la flota naval más grande del mundo. La flota mercante más grande del mundo. La tiene Panamá. Ah, bueno, pues la tiene Panamá. Hasta donde yo me acuerdo, hasta principios del siglo, la tenía Suiza. Porque eran banderas de conveniencia. Pero Austria sí tenía costas en esa época. Después de la Primera Guerra las perdió Y de todas. todos modos, Bolivia tiene fuerza naval. Sí, un préstamo que le dio Perú de un puerto, pero hasta ahí. Y lo utilizan también su acceso por el río. Pero una vez más, el hecho de que no tengas costa no te impide tener una fuerza naval. Y por eso voy. No, Maximiliano sí era una persona que era inteligente y era capaz, pero era una persona muy disipada. Le encantaba la poesía, la botánica, bla, bla, bla. Los hombres, las mujeres, Y mucho se habla así de su homosexualidad y bisexualidad en tierras mexicanas. Nunca estuvieron juntos Maximiliano y Carlota en México. Pues sí, porque las camas estaban llenas de chinches. En Palacio Nacional. Exactamente. No en Chapultepec. Exacto. Entonces aquí lo que es importante relacionar es que Carlota era, yo creo que, de haberse muerto Maximiliano y ellos habían adoptado los hijos de Iturbide como príncipes mexicanos. Al enojo de Carlota también. El enojo de Carlota, pues sí, pero pues si Maximiliano no pichaba ni cachaba, pues cómo, ¿verdad? Finalmente, ella hubiera quedado como regente de los príncipes y hubiera sido una gran gobernante. Pues quién sabe, una vez más, el imperio ya estaba condenado a partir del hecho de que se acaba la guerra de secesión en Estados Unidos y a Lincoln ni a ningún otro gobernante de Estados Unidos le agrada tener a un imperio francés o un imperio títere de los franceses al lado. No lo iban a tolerar, así de fácil. Bueno, pero finalmente yo creo que los franceses, vuelvo a lo mismo, que es el gran problema que tuvo México con Estados Unidos a lo largo del siglo XIX. El primer realmente agente embajador de México en Estados Unidos es Matías Romero, que lo manda Juárez, pero es el único que actúa como un agente realmente diplomático mexicano en Estados Unidos. Pero una vez más, porque durante toda la parte anterior México se trepó en que yo no me voy a rebajar a hablar con los americanos y le fue como le fue. No, o sea, aunque hubiera hablado con ellos, ¿tú crees que honestamente que se iban a detener? Yo creo que Estados Unidos siempre ha dicho que ve por sus intereses. Si finalmente Maximiliano, las tornas hubieran cambiado, se va a Francia, y Maximiliano se apoya en los americanos, sí resisten. Yo creo que se hubiera resistido. No. Los americanos, si ven que sus intereses iban a estar protegidos, no iban a tener más
más bronca, ni hubieran tenido ningún problema. No sé, a mí me late que no lo hubieran permitido. Y además, ¿para qué arriesgarte con un emperador suelo cuando tienes Al Lama Juárez. ¿eh? Como para su desayuno el señor Juárez? Vamos a la tibetana, Y como son esos, como digan los lamas. Como los lamas. como los platican. lamas. Pero este muchacho ya era su chacha, ya le tenía todo hecho. ¿Para qué romperte la madre con un emperador suelo si ya tienes a la chacha en la casa? Pues habría que ver, pero yo creo que estamos hablando sobre la especulación histórica, a ver si... Ahora sí que si tuviera ruedas mi abuelita sería bicicleta, entonces no es por ahí. Finalmente Maximiliano y Carlota, que pues es el segundo villano, el siguiente El villano, siguiente que nos habla, villano. pues fue porque perdieron y Maximiliano realmente, a pesar del reglamento naval que tú comentas y que tuvo alguna experiencia de gobierno en la zona de Lombardía cuando todavía Austria En Véneto. gobernaba. Sí. Sí, Y que Lombardía, le fue relativamente bien. En lo político más o menos lo apesugó las cosas. En lo económico le fue súper mal. Porque, Dejó la región hecha un desastre. porque Maximiliano tenía un problema, no había peso que le durara en la bolsa. No. Le gustaban las cosas bonitas. Le gustaba su casa bien y en orden. Y eso cuesta. Su palacio Me de... describiste a mi mamá. Pues no sé si a tu mamá le duraba mucho el dinero, pero a Max No, sí. no. No, y Maximiliano A sí. Max no. Su palacio de Miramar es una chulada. Lo que hizo con el de Miravalle es una chulada. Pero eso no te hace un gran gobernante, te hace un gran decorador de interiores. Exactamente, que era para lo que estaba perfectamente capacitado Maximiliano, porque realmente no era... Yo no creo que Maximiliano tenía las agallas y el mando para gobernar. Mira, yo pienso que sí. Tenía imagen, pero no... Era un hombre de imagen, pero no de fondo. No, sí, claro que sí. Cuando se modula a la iglesia mexicana, que era voraz, se crean institutos de educación, de justicia. México, honestamente hablando, hubiera sido otro país de haberse quedado el imperio. Pues sí, pero pues nos tocó lo que nos tocó. Somos los que somos, nos tocaron los vecinos que nos tocaron y nos pusieron aquí nos pusieron. Mira, y yo veo algo, finalmente Maximiliano no era... Podía haber, si hubiéramos tenido otro tipo de príncipe a lo mejor, alguien con un poco más de agallas, Maximiliano no las tenía. Mira, Son hombres sin no agallas. era un hombre de combate, eso es cierto, pero sí era un hombre valiente. No, yo no le estoy negando valentía personal. Yo lo que siento es que no tenía agallas para gobernar. Ah, ok. Sí, para gobernar Necesitas... no era su hermano, no era Francisco José de Austria. Que el señor pues se aventó, pues, duró desde los 18 años hasta que se murió en 1916. Gobernó Austria y le tocaron tiempos muy difíciles y bueno, todo también. salió adelante. Sí, pero también, fíjate, ahí lo que pasa con el Imperio Austrohúngaro es que también mucho ayuda, si bien tiene una mano firme el emperador, tiene el carisma de Sisi al lado que suaviza un chingo las cosas en Austro-Hungría. Sí, no, Es una diplomática nata, sí. Sí, y además, bueno, pues, era la Lady Diana de su época. Claro. Y no es por nada, yo le daría más mérito a Sisi que a Diana. Ah, no, por supuesto. Diana era una muñequita de boja, esta mujer tenía mucho más talento. Pero realmente, pues, pero el problema es que sí tenía mucho talento, pero pues tenía problemas mentales muy serios. Todos los austrias tuvieron ese rollo, yo no sé, medio gacho, cabrón. Pues es que según la idea de los príncipes austriacos de que a la prima se le arrima, puta, era una no, sí, la endogamia es, saludos Kentucky. Sí. West Virginia, no, Alabama, Sweet Home Alabama, de Leonard Skinner. Sweet Home Alabama. No, pero realmente es que la endogamia pues te destruye. No, pues te hace caca el ADN, cabrón. Entonces, pues sí, una de sus y mira, resultados. y sí, no era absurdo, era Wittelsbach, era de los... De todos modos eran primos, cabrón. Sí, todos, sí, a la prima se le arrima, pues te come, ¿no? Entonces yo creo que aquí finalmente Maximiliano no tenía ¿cómo te puedo decir? La espina para saber gobernar. Podría haber sido un muy buen emperador, pero necesitaba un gran ministro atrás para poderlo. Un ministro fuerte, sí. Y nunca lo tuvo.
y lo más cercano que tuvo fue Carlota. Y Carlota, desgraciadamente, sí sufría de histeria, alucinaciones. A ver, vive con un puto corset de esa época amarrado a la cintura, güey. Con este cuerpecito, güey. Con estos cuerpecitos. No mames, de que te pones histérico, te vas a poner histérico. No, pero sí, la pobre mujer, aparentemente existe la leyenda negra de que sí tuvo un hijo. Sí, que fue el general Vega. Que fue fusilado en la Primera Guerra, ¿no? No, al contrario, fue de los que la ganó. No, pero fue... Maxim Vega. Sí, Maximiliano Vegán. Maxim. Bueno, Maxim Vega. Max, pues. Pero cuenta la leyenda, ¿no? Que fue con un coronel austriaco que tuvo ahí sus más... O también con un capitán mexicano que por ahí anduvo haciéndole la ronda a Doña Char. O sea, Carlotita diciéndole, venga, chepacá, mi mamá Carlota. Sí, pero todo eso está dentro de los terrenos de la leyenda más. Y la especulación. Entonces, sin poderlo afirmar, la mujer le fue muy mal. Terminó encerrada en un castillo en Bélgica. Y después de haber sufrido humillaciones tanto en el Vaticano como en Francia. Lo que eran menos de peor, no como papa, era una verdadera. Era perder el tiempo y la vida con. Pero se ha venido con su bendición. Con una auténtica nulidad como papa, pero bueno. Entonces, pues bueno, ahí sí. Carlota se quedó ahí. Leopoldo III, su hermano, pues la volvió socia de la Compañía del Congo. Y la mujer murió podrida en dinero en 1927. O sea, estamos hablando de 60 años después de la caída del imperio. Pues, sí, es una mujer muy longeva que no pudo disfrutar de su longevidad. Porque sí, la pasó muy mal la pobre. Bueno. Después de Maximiliano y Carlota, que yo insisto que de villanos no tienen gran cosa. Son hasta víctimas de sus circunstancias, exacto, de su época. Mira, a Maximiliano lo que le imputan mucho como villano es la famosa ley del 3 de octubre de 1865. Sí, la ley negra. La ley negra. Pero también Juárez la había impuesto por su lado. Claro. Es que en tiempos de guerra no puedes darte lujos de tener el siglo XIX. Y el siglo XIX no es época. Volvemos al punto, queremos verlo desde la óptica actual. Y es una estupidez, porque finalmente si tú lo quieres ver desde la óptica de que hoy sí tenemos los derechos humanos y la lucha por... Acuérdense que la lucha inicial de los derechos humanos, y lo voy a decir, una de las... Hasta me puedes mentar la madre, inició siempre de grupos de oposición política que estaban en la cárcel. Y no por opositores políticos, sino por golpistas o porque intentaron llevar a cabo algún acto delictuoso. Como la disolución social. No, como atentados, homicidios, levantamientos. Entonces los metían a la cárcel y la gente de izquierda se empezó a desarrollar esas famosas exigencias de derechos humanos, de defender derechos humanos, pero era para defender a su gente que estaba acusado de delitos también hay que ver que la guerra se comienza a reglamentar precisamente a partir de 1899 de la Cumbre de la Haya, la primera. Sí, los derechos de los prisioneros de guerra, prácticas de rendición, La Cruz Roja aparece tras la batalla de Solferino en 1859. Entonces, todas estas instituciones que hoy vemos como normales o como derechos aún de las víctimas de guerra, en aquel entonces no existían. El único que te quedaba era o aguantarte quedándote ahí o largarte. Exacto. Y aparte, pues bueno, si ya tú revisas la tecnología militar de la época de la intervención francesa, los franceses ya traían los fusiles Chassepot que eran famosos de que si te pegaban, donde te pegaron un balazo de un Chassepot era amputación segura o muerte. O sea, eran fusiles que pegaban unos balazos impresionantes, te dejaban, ahora sí que de los que hacían un agujero grande, o sea, eran matalotes. Era caer muerto, además, en una época en que además el desarrollo de la medicina militar era muy limitada. Tan solo, ustedes han visto en las series
como en la guerra civil de los Estados Unidos, la práctica más común no es con otra cosa más que con un serrucho, y es cierto, para salvarle la vida a alguien. Porque las infecciones eran brutales. Así es, y, Pasteur no va a descubrir la microbiología sino hasta 1870 y algo. Entonces, 60 y algo. Y que va a batallar para demostrar e imponer su teoría, ¿no? Los anestésicos apenas habían entrado en uso con el cloroformo. Apenas estaba desarrollando una industria médica para poder salvar. Pero que también hay que tomar en cuenta que todos los avances se deben precisamente a las guerras, ¿no? Entonces, sí, o sea, la penicilina, que fue de la Segunda Guerra Mundial, las sulfas, que fue de la primera, que son los antibióticos. ¿No? Entonces, todo lo que son analgésicos, antibióticos, tratamientos para tratar de salvar a una persona sin tener que necesariamente amputarle y quemar la herida para que no se infectara, sí. Eran prácticas barbáricas, pero que era lo único que tenían. No, pues la cauterización de heridas es del siglo XVI, y se llama rasparé. Entonces era de que te daban una cuchillada y en la cuchillada te metían un hierro candente para quemar. Así es, para sellar la herida y cauterizarla. Y ya podían coser ahí. Así es, ¿no? Entonces, bueno, la guerra nunca ha sido un asunto bonito. En aquel entonces era un asunto hasta primitivo. Y no había legislación con respecto a las guerras. A prisioneros. Y eso es una de las cosas que vamos a ver más adelante. Nuestro siguiente villano es uno que sí no tuvo perdón, y fue Santiago Vidaurri. Ni idea. It's me. Bueno, Santiago Vidaurri, ese sí, cometió todos los errores habidos por haber. Santiago Vidaurri fue de los que se levantó con el plan de Ayutla, y es la primera presencia fuerte del norte de México, políticamente hablando en la historia mexicana. Vidaurri es el cacique de Nuevo León y de Coahuila. Él se hace fuerte primero combatiendo a los apaches, y después se hace fuerte en toda esa zona y pretendió crear la República de la Sierra Madre para independizarse de México. No lo hizo en ese momento, no le convenía, pero el problema de Vidaurri es que nunca apoyó a los liberales, desconfió profundamente de Benito Juárez toda su vida. En la guerra de Reforma fue neutral, entonces nadie sabía qué tirarle con Vidaurri. Finalmente, cuando Benito Juárez en su huida hacia el norte llega a Monterrey, Vidaurri casi lo saca patadas de Monterrey, se regresa a Saltillo, y Benito Juárez ordena la toma de Monterrey a Miguel Negrete y a Manuel Doblado, que finalmente lo toman. Vidaurri logra escapar a Estados Unidos, y después se ponen las órdenes de Maximiliano, fue su ministro de Hacienda incluso. O sea, ¿cómo son los de Monterrey con los centavos? La verdad es que lo dirás de broma, pero sí, las grandes escuelas, las primeras grandes escuelas de administración y desarrollo de empresas se van a dar en Monterrey por su cercanía y muy cercana interacción con los estadounidenses. Además, Monterrey empezó a hacerse de dinero y fuerte, y me perdonarán los regios, pero sí está comprobado, con el contrabando de algodón en la guerra civil con Estados Unidos. Por supuesto. ¿Por qué? Porque desde Monterrey vivían las familias que controlaban los pasos de los cargamentos confederados de algodón hacia Europa. Sí, primero hacia Matamoros y luego hacia Europa. Entonces, indirectamente, los neoloneses son esclavistas. Pues vieras las condiciones de trabajo que te ponen en las empresas actualmente, no lo dudas. Pero realmente Nuevo León ahí empezó las fortunas de Nuevo León. Claro. Entonces, Juárez Vidaurri se pasa al lado imperial, apoya a Maximiliano, y cuando cae la Ciudad de México no logra escapar. Se mantuvo escondido, Porfirio Díaz dio órdenes de captura y lo capturaron. A Vidaurri sin juicio se lo llevaron a la plaza de Santo Domingo, y sobre un montón de estiércol lo fusilaron. Entonces, Vidaurri pues, es el primer gran cacique del norte, y el segundo se llamó Don Luis Terrazas, pero ese siempre fue juarista y fue el amo de Chihuahua. Bueno. Pero ese lo veremos más adelante, y además no está como villano. ¿Cómo? Luis Terrazas no tiene hasta plaza, yo creo. Casi. Es que en este país es para todo. No sé si hayan visto ustedes, compañeros, que cuando habíamos afirmado que el señor Victoriano Huerta no tenía ni calle ni nada, me vota. No solo escuelas, hay calles con su nombre. Bueno, pues... y una plaza en Chihuahua. ¿En serio? Sí, bueno, pues Victoriano Huerta fue el que pavimentó todo Monterrey. Bueno,
Fue el primer pavimentador de Monterrey. Hay que tener en cuenta que todos los dictadores les fascina hacer infraestructura. No, pero él lo hizo como contratista de estos gobernador de Nuevo León, que era Bernardo Reyes. Ah, ¿te cae? Sí, él pavimentó, él tenía una... Bernardo Reyes le dio un contrato de pavimentación a un indio. Exactamente. Mira, yo pensaba que eran muy racistas los Reyes. Bueno, Don Alfonso. Bernardo, no Alfonso. Sí, su hijo Alfonso, que es el gran intelectual. Bueno, nuestros siguientes villanos son Ramón Méndez, Julián Solano y Pedro Tapia. Y estos, para villanos, me sobra mucho. Porque más bien son criminales de guerra. ¿Por qué? Pues porque ellos fueron los que perpetraron la matanza de los mártires de Uruapan, que son los generales pues, Arteaga y Salazar. Que pues, en aplicación de la famosa ley negra del 3 de octubre de 1865, los capturaron con las armas en la mano y Ramón Méndez, que era el coronel, pues, ordenó el fusilamiento de esta gente sin ninguna... Antes que inmediatamismo. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo. En un caso de guerra, tú encuentras enemigos armados, bandas de enemigos armados en tu retaguardia, ¿qué haces? Mátalos, es lo normal. ¿Yeah? Entonces, pues, Méndez tuvo esa mala suerte, pero pues a Méndez lo capturaron en el sitio de Querétaro y lo fusilaron. Ahora, aquí lo interesante es que los otros dos, Julián Solano y Pedro Tapia, de ellos nunca se volvió a saber nada. Pero pues como villanos, pues me quedan como más que como criminales de guerra, más allá de que villanos. Criminales de guerra circunstancialillos, ¿no? Sí, tampoco me parece que sean otra cosa. Luego viene el coronel Miguel López. Miguel López es otro personaje que depende de qué lado andes. Si eras gente proimperial, era un traidor de siete suelas. Si eras gente republicana, pues fue el que entregó a Maximiliano. Fue el que entregó la plaza de Querétaro para que capturaran a Maximiliano y que después lo fusilaran. Pavillano no me... Mira, se puede describir medio traidorzuelo al imperio, pero una vez más, ya no había mucho más que defender. Sí, la toma de Querétaro ya no es... Fueron 60 días de combates que sí presentaron a morir los imperiales, pero pues realmente ya era el imperio ya estaba, sí, eran fuerzas importantes, pero que sabían ya que todo estaba perdido. Escobedo, siendo un hombre a veces tan rústico, era un hombre muy práctico, muy inteligente y muy astuto. Entonces, difícilmente iban a salir vivos de esta. No, y aparte, si a Escobedo le sumas que llegó Ramón Corona con la mayor parte de las tropas provenientes de Jalisco, y que si no llegaba Corona iba a avanzar Porfirio Díaz desde México, el imperio estaba condenado. Y aunque no hubieran llegado, Escobedo solito hubiera hecho el trabajo, la verdad. Sí, era buen militar, era muy buen militar. Escobedo, sí. Entonces, pues ni hablar. El cara de bocho con puertas abiertas. Exacto. Bueno, nuestro siguiente villano, y ese sí es porque perdió, Miguel Miramón. Ah, bueno, pero, no sé, una vez más, Miguel Miramón. Ese era el apóstol de las causas perdidas. Niño héroe. Niño héroe, perdida. Después fue presidente. Fue más joven. 27 años tenía y nosotros de 43, 45. No damos y nada más hacemos videoblogs, cabrón. Entonces, pero el peje no pierde la esperanza. Sí. Miguel Miramón, yo creo que fue porque siempre estuvo en el lado equivocado. Firmó los bonos Jecker para financiarse, perdió todo lo perdió Miramón. Siendo muy buen militar y muy buen comandante, porque tenía una hoja de victorias muy impresionante. Pero siempre la última era la que se le salía de las manos. Era el Cruz Azul del... Era el Cruz Azul del ejército mexicano, la Cruz Azuleaba siempre. Llegaba campeado aquí, tranquilo, sí, caminando. Y en la final, madre. Sí, a Miramón le pasó eso en Calpulalpan, cuando perdió la guerra de Reforma con Juárez, y después se puso a las órdenes de Maximiliano, él creyendo que era lo mejor que podía hacer. Y Maximiliano lo manda a Berlín para que ampliara sus estudios militares, porque Maximiliano no le gustaba. Miramón era un hombre que pesaba mucho en el bando conservador. No, pero sí lo apreciaba mucho. Sí lo apreciaba, por supuesto que sí. Bueno, que Maximiliano se le ocurre cada pregunta, ya que los iban a fusilar, dice,
¿cómo será? Le preguntó esto, ¿cómo será? Oiga, general, ¿cómo será esto De morirse. de morirse? Y Miramón le contestó, pues no sé, es la primera vez que me fusila el señor. Entonces, pues el pobre Miramón siempre fue el perdedor eterno, era el Cruz Azul del ejército. El Cruz Azul era el La ganador Cruz Azul. honorario de la Orden de la Cruz Azul del Sí. Imperio Mexicano. Sí, pero finalmente, pues Miramón combatió, luchó, hizo lo que pudo. Era buen militar, eso sí, valiente, buen administrador. Pero ya encerrados en el hoyo que era Querétaro, era imposible que pudiera ganar. Finalmente, pues se rindió, lo juzgaron y lo fusilaron junto con Como Maximiliano. correspondía. Yo creo que no le corresponde una muerte así. Yo hubiera preferido que le toque. A que le corresponde una muerte así era Leonardo Márquez. Pero Y- fusilar a Márquez, no, colgarlo, hacia acaso a Márquez. Sí, pero yo creo que... Fusilarlo, mira, para mí que el fusilamiento tiene un dejo de dignidad. Y yo siento que Miramón no lo merecía. No, merecía el exilio, no el... Hubiera merecido el exilio. No creo que el fusilamiento... Si no perdonaron al emperador, güey, ¿tú crees que iban a perdonar al comandante? Imposible, pero hubiera merecido mejor suerte. Al igual que el que sí, Tomás. Que aparte me gustaría señalar el detalle de de la princesa que fue a arrodillarse, Sam, la imagen para mí es puta mega reveladora en el sentido de que una princesa europea Era gringa, pero bueno. ay, güey, Era gringa casada con sí, un príncipe. a lo que voy es esto, cabrón. O sea, muy americana, así de muy Cherokee o, No, era gringa, o Maya o Quechua no era, güey. Bueno, no era yegua loca, entonces. No. Que era la hermana de Caballo 100% Loco. europea, güey, no es con mamadas. Entonces fue a arrodillarse a Don Benito Juárez. Alfredo Benito Juárez, que la imagen es realmente muy reveladora de cómo una princesa europea va a arrodillársele a un presidente indio americano, ¿no? Bueno, consideremos que a lo mejor a la mejor altura que tenía, Don Benito Juárez medía 1.37. Y de todos modos se le hincó. Pues es que a lo mejor era la única manera en que lo podía ver bien, hombre. Puede ser, digo, considerando que Don Benito era de tamaño bastante reducido. Pues tampoco a la princesa es decir que tú digas una pinche vikinga, cabrón. Bueno, quién sabe, es gringa. Luego las gringas salen grandotas. Si te diré, cuando yo fui a Alemania, dije, no, hombre, voy a sentir pitufo. No, tú tienes más bien tipo de ogro. Algo así, cabrón. Re- Vecino, sí, uy, güey, tú muy alejado tampoco andas, cabrón. Pues tantito, Su, güey. su primo del charco de al lado. Ustedes disculparán, pero estoy saliendo un catarro, pero no sé si era risa entre tos y risa, perdón. Bueno, sigamos. Bueno, pues más vale afuera que adentro, ¿no? Así es. Ok. El otro es Tomás Mejía. Ah, bueno, un hombre con mucho infortunio. Mejía, pues otro que no se menciona que era indio auténtico. Sí, decía la morra. 100% indígena, excelente militar también, muy También. valiente, muy callado, un hombre muy reservado. Bueno, incluso a Mariano Escobedo le perdonó la vida una vez que lo derrotó. Y Mariano Escobedo no le devolvió el favor. No podía. Desgraciadamente Mejía, pues también un hombre que igual peleó hasta morir, un hombre muy leal a Maximiliano, muy leal al Imperio, partido conservador. los ideales conservadores, muy religioso, Muy- sumamente religioso. Pues había nacido en la zona de Misiones de la Sierra Gorda Queretana, pues es obvio que era una zona que pues no había nada y la civilización llegó ahí con las misiones. Con las misiones, sí. O sea, Cadereyta y toda esa zona de Querétaro, pues fueron misiones que crearon en la colonia. Todo lo que era el camino de tierra adentro. Exacto. Entonces, pues era la forma que llegó la civilización ahí fue por las misiones. Y Mejía era un hombre proveniente de esas misiones. Y era esencialmente un hombre bueno, pero al verse involucrado en cuestiones militares, al ingresar a los cuerpos militares y al Partido Conservador, pues la consecuencia para él era normal. Era un hombre con un destino muy marcado, la verdad. Exacto. Mejía yo creo que merecía mejor suerte también. No creo. Hubiera Lo que sí Hubiera merecido mejor suerte. Lo que yo sí creo de Mejía es que yo creo que representa como nadie el estoicismo representado en una persona más o menos de nuestros tiempos. Yo no he conocido a ningún otro personaje que tomara
su destino con tanta estoicidad. Veo que tienes razón. Insisto, y con esto pues ya acabamos ¿Con el imperio? con los imperiales. Ahora Mira. vámonos a las medias. Y vamos a empezar por don Félix Díaz Mori. El Chato Díaz, hermano de don Porfirio. Hermano de Porfirio. Que si don Porfirio era un tipo moderado, morigerado, sensato y callado, Félix Don era Félix todo, era todo su lo hermanito contrario. menor. A su hermanito menor, que era un excesivo. Y le iba a permitir todo el hijo de ese. Cuando finalmente triunfa la República y lo nombran a Félix Díaz como gobernador de Oaxaca, y es una fiera. Y pues se fue a pelear con lo más agresivo de Oaxaca, Y que es Juchitán. Que a la fecha sigue siendo muy aguerrida. Nadie lo ha negado, sigue siéndolo. Félix Díaz hizo verdaderamente barbaridades, quemó Juchitán. Una vez más. La incendió en la supresión del levantamiento, porque la República Restaurada es pródiga de levantamientos indígenas que fueron aplastados con la mayor brutalidad. Bueno, pues muchos lo consideraron a Juárez como el indio traidor. Pero Juárez nunca se sintió indio, Juárez se sentía mexicano y dijo que... Es que ese es el asunto, de que nunca se comprendió de ambos lados. Uno, que los indios eran ciudadanos y que los indios tenían una identidad y una idiosincrasia diferente y nunca se pusieron a poner de acuerdo. Uno se sentía tú eres ciudadano y te tienes que comportar como un mexicano, y los otros diciendo, pues sí, seré muy, muy mexicano y muy ciudadano, pero tengo mis creencias muy particulares, cabrón. Entonces, sí, fue muy pródigo en este tipo de rebeliones. Tanto así, no me acuerdo si los picapúes fueron traídos en esa época de Estados Unidos para exterminar a los mezcaleros en Coahuila. Al revés, los quicapúes eran enemigos de toda la vida de los mezcaleros. Entonces los perseguían y entraban a México. Entraban como aliados. Los quicapúes siguen siendo aliados del gobierno mexicano. Sí, claro, tienen la doble nacionalidad. Exacto. Son de hecho la única etnia que al nacer, no importa de dónde nazcan, son ciudadanos mexicoamericanos. Exacto. Sí, porque los apaches mezcaleros fueron otro dolor de cabeza Bueno, los apaches en general fueron un dolor de cabeza para todos en la frontera de México. Una vez más, el asunto indígena no tiene una fácil solución ni una fácil explicación. No, pero fue fuerte. Bueno, en este caso Félix Díaz se le ocurrió quemar el pueblo de Juchitán y aparte se secuestró al santo, a San Vicente Ferrer. Al santo patrón del pueblo, y eso es pegarle a Dios. Ahora sí que es pegarle a Dios en tierra de indios. Literalmente. Juárez cuando se entera de esto, Juárez le manda a decir que le devuelva la imagen al pueblo. Y Félix Díaz dice, se la devuelvo en una caja en 4 pedazos. Pero la devolvió. Nunca se les olvidó a los juchitecos eso. Nunca. Cuando Félix Díaz apoya a don Porfirio en el plan de la Noria, pretenden entrar a Juchitán y lo capturan los juchitecos. La muerte de Félix Díaz fue espantosa. Una cosa terrible. Le cortaron la planta de los pies, lo castraron, o sea, finalmente lo entregaron en los mismos 4 pedazos que le entregó a San Vicente Ferrer. Sin piernas, sin brazos y sin cabeza. Bueno, y si no lo otro. Ahí sí fueron 5 de 5. Bueno, 6 de 6. Bueno, depende. Bueno, el chiste es que sí, a Félix tuvo una muerte terrible, exacto, una agonía espantosa y don Porfirio adoptó a sus hijos como hijos propios, eso es también muy importante. Mira, dentro de todo, sí, Porfirio fue un dictador terrible, yo nunca lo pondré como un héroe, promovió mucho bueno, ya lo veremos en su momento, pero eso sí, es donde Félix, queremos llegar. es donde queremos llegar hoy, pero sí, Félix era un tipo, era un mi rey, era el equivalente de un mi rey. Pues, yo te diría que más bien era un tirano, más que un dictador. ¿Quién, Félix? Sí. Un dictador y un tirano se distinguen de dos cosas. Un dictador es el que tiene el poder absoluto y un tirano es el que tiene la locura absoluta por el poder, o cuando menos lo que yo entiendo. Ok, bueno, sí, comparto. Sí, entonces Félix era un tirano. ¿Sí? Don Porfirio era un dictador. Ah, verdad. Okay. Exacto. Sigamos. Bueno, nuestro siguiente villano, que es el chalequero.
Francisco Guerrero, nuestro Jack el Destripador de Peralvillo. Eso. Pues fue el primer asesino serial que México tuvo realmente. Bueno, después de don Juan Manuel de Solórzano en la colonia. De República de Uruguay, que en aquel entonces no era República de Uruguay, era... ¿Cómo se llamara la calle? No me recuerdo. No es tan trascendente, pero el chalequero operó por toda la zona del Río Consulado matando prostitutas y destripándolas. Y lo conocían por el chalequero porque usaba chalecos, unos chalecos muy vistosos. Entonces el tipo lo logran capturar en 1888 y lo condenan a 20 años. Lo condenan a muerte y le conmutan la pena a 20 años de prisión en San Juan de Ulúa, que para efectos será lo mismo. ¿Quién aguanta, cabrón? Si yo quedé 2 horas y... No, pues bajas al infierno en San Juan de Ulúa, la tinaja del infierno, y putísima madre. Se siente... se siente feíto, se siente feíto. Sí, ahí sí sientes que Diosito te ama. Pues lo sobrevivió. Y regresó a la Ciudad de México y mató todavía 2 más. Y lo lograron capturar otra vez. Y se lo llevaron a la cárcel de Belén, donde ahora está una escuela gigantesca frente a Televisa Chapultepec, que tiene el mismo trazado de la cárcel de Belén. O sea, acuérdense que la arquitectura escolar mexicana y la de reclusorios es esencialmente idéntica. Y el concepto también. Sí, pero acuérdate que en uno sí se viola, se mata, se tortura, se aplican métodos expeditivos de justicia, se hace a los internos sentir de la fregada y en el otro tienen a los presos. Así es. En el otro tratan de reinsertar socialmente a la gente. Sí, no, las escuelas públicas mexicanas son el terror, pero bueno. Pues el chalequero, más o menos, hay gente que sobrevive muy bien al respecto. Sí. Mira, güey, no es por nada. Bueno, no sé tú, yo creo que lo subiste más que yo. Yo fui muy buleado de niño. Fuimos. Sí. O sea, ¿tú crees que que estamos haciendo esto si fuéramos gente normal, güey? Bueno, cierto es. Y yo estuve mucho tiempo también en escuelas particulares. Ay, seguro. Y también estuve en escuelas públicas. El ambiente no es así tan distinto, ni a nivel académico. No, pues porque a nivel académico es lo mismo. Acuérdate que todo está uniformado. Pero bueno, ya eso hablaremos de la escuela cuando nos toque hablar es una auténtica villanía. De José Vasconcelos, otro que tengo entre cejas. Chinga. Bueno, usted todo lo bueno lo ve. Pero yo creo que el chalequero como para villano de la historia nacional me parece más bien anecdótico. Bueno, es una anécdota, sí, no. Okay. Bueno, ya lo veremos también a don Goyito Cárdenas. Sí. Luego, tenemos aquí a Santana Rodríguez Palafox, el Santanón. Y no era el enano de las películas, el que hace el zorrillito con el loco Valdés, haciendo el lobo feroz. No, era un bandolero que también operaba por la zona de Veracruz. Y igual, hacía horrores, pero lo curioso del asunto es que después lo hicieron héroe en la zona de Acayucan, Veracruz, porque se unió a las partidas magonistas que estaban levantadas en armas contra don Porfirio. Finalmente, afortunadamente, lo capturaron y lo fusilaron. Pero, vuelvo a lo mismo, otros villanos que yo considero que no están incluidos y los vamos a ver, yo creo que en la siguiente sesión, va a ser a los Flores Magón. A mi punto de vista, de lo peorcito que Oaxaca ha mandado para México, y espero que nunca se repitan. Los Flores Magón fueron verdaderamente un horror para México y es un deshonor que lo tengan como santos actualmente. Después lo platicaré. Pues no es por nada, yo creo que el actual presidente comparte mucho tu visión, de todos los logros y planteamientos ideológicos que ellos tenían, se fueron al carajo. Por Diosito santo, gracias por eso. Saludos el de Asan EPN. Exactamente. Nuestro siguiente villano. Ese pues, pero también está dentro de lo anecdótico, Santanón. Sí, no pasa de ser. Es como el Aquileo Bernal y todo. O sea, son héroes de corridos, pero villanos realmente yo no lo veo. No, se necesita una categoría ideológica más alta para y de actos para llegar al grado de villanos. Sí, también el grado de villanos tiene que merecer, la verdad. Exacto. Y nuestro siguiente villano, pues simplemente por la anécdota,
me parece una tontería el tigre de Santa Julia, Jesús Negrete. Bueno, él es famoso por ese, Por la ese captura. acto. No. Pero era un asaltante, era un bandido Era un regularmente. robavacas intrascendente. No, Sí, pero, o sea, pero un pues sí, ¿no? asaltante. El anécdota tan bellamente chistosa. Tan que escatológicamente todos- conocida así es, lo de que agarraron tenía una diarrea pavorosa atrás de una nopalera, lo agarraron en pleno en pleno descargo, acto biológico. y que al final te lo fusilaron. Pero pues el tigre de Santa Julia a mí me parece como que para villano le falta mucho. Bueno, una vez más, está Es dentro del anecdótico. folclore nacional, no, y de ahí no pasa. Y pues nuestro siguiente villano, y creo que es el último, y es el que más nos va a tomar plática, es mi general don Porfirio de la Tú, Cruz general. Díaz Mori. ¿Eh? Para mí no es villano, ni por donde le quieran buscar no le encuentro la villanía. ¿Por qué no le encuentras la villanía, güey? A ver, dime tú, ¿por qué sí? Bueno, pues básicamente el mantener la sociedad en la Edad Media, cabrón. La gente es básicamente Así- esclavos. Así lo recibí, pero así estaban desde antes. Pues sí, Sí, cabrón, pero él no los mira, degradó, los dejó. no. A lo que voy es esto. Teniendo las posibilidades ya sociales, económicas, para hacer una sociedad más justa y moderna, decidió no hacerlo, cabrón. Es más, decidió mantenerla así para beneficio de sus amigos. Pero en ningún país del mundo se estaba desarrollando algo así. Casos muy extremos sería la Alemania de Bismarck y hasta ahí. Porque igual ni en Gran Bretaña ni en Francia. Estados ni Unidos estaba gestando una sociedad maravillosa, cabrón. Pero Estados Unidos está gestando una sociedad muy maravillosa precisamente porque era una sociedad de que quieres trabajar 20. Y así es, cabrón, ¿no? Y don Porfirio lo trató de hacer, pero aquí no. No lo intentó hacer. Ese es el asunto, no lo intentó hacer. Al contrario, cuando surgían movimientos para tratar de emular a estos primos del norte, cabrón. No, que te cito, cabrón. Aquí es México. Al contrario, yo siento, si no habría dicho, si no habría apoyado a Bernardo Reyes cuando Reyes empezó a desarrollar Monterrey. No, de que apoyó el desarrollo industrial de México. Sí, No, claro que sí. El apoyo a los patrones es indudable. Pues y sí. el apoyo a los patrones es importante. Pero el apoyo a los patrones a costa de la esclavitud del pueblo no se vale. Es que de esclavitud, yo lo que Es veo esclavitud. pero es una esclavitud heredada. Ni siquiera intentó cambiar Ni lo que siquiera, ya tenía. La creación de Valle Nacional, cabrón. Eran colonias penales. Sí. Pero también existían colonias penales en Estados Unidos. O sea, Leavenworth era una de ellas en Estados Unidos. No lo dudo. A lo que voy es que él tuvo en sus manos, honestamente, inclusive el poder de rebasar como sociedad a Estados Unidos y decidió no hacerlo por beneficio de cuates. Yo La difiero. cuatecracia fue, ha sido siempre. Ahí nació. Ahí ha Y sido. de hecho ahí nació la cuatecracia. Eso no te lo voy a discutir. ¿No? Entonces, sí, mira, honestamente, sí. Díaz tiene aspectos muy brillantes, promovió muchísimo la cultura, las artes, la industrialización, económicamente, nunca estuvimos mejor. Yo creo que don Porfirio, ese es lo importante. Yo creo que Porfirio es el primer gobierno de auténtica paz en México. Ah, no, sí, no, impuesta a sangre y fuego. Pues sí, pues no había de otra, ¿no? No había de No se otra. iban a sentar. Vamos a hacer una mesa de diálogo con los Pero levantados que- en armas. no, mijo, espera. no. Hasta eso sí se lo tienes que reconocer, porque sí hubo mesas de diálogo en muchos conflictos. ¿Ok? ¿Cómo en cuáles? En la primera huelga de Río Blanco. En Río Blanco lo intentaron y no La funcionó. primera huelga de Río Blanco fue solucionada a través del diálogo. Y además otra cosa, pero yo creo en algo. El gran éxito de la primera huelga de Río Blanco simplemente no se va a volver a repetir jamás. No, porque finalmente terminaron a balazos. Porque para variar, ahí es donde yo vuelvo a señalar a nuestro villano que es a los Flores Magón, a Ricardo Flores Magón y a Jesús Flores Magón. Estos señores fueron agentes agitadores durante toda su vida y trataron siempre de causar la mayor cantidad de daño posible. Tan es así que cuando ya cae don Porfirio tratan de quedarse, de separar Baja California de México y lo sacan a balazos. Finalmente lo sacan a balazos y tienen que huir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos los tienen detenidos no por ideólogos anarquistas,
sino por peligro, sino por bandoleros. Por eso Nadie ha dicho que los Flores Magón sean una perita en dulce. pero presente, Pero- los Flores pero Magón eran- eran los que estuvieron atrás de las gordas de Cananea y de Río Blanco. Ujú. Trataron de reventar y fue finalmente cuando dijeron, don Porfirio reaccionó igual que todos los gobernadores. Pues cómo se reaccionaron en esa época, o sea, no te estoy preguntando, regresa a trabajar. No, que el pueblo unido, regresen a trabajar, el pueblo unido, Mira, y eso... dispara, cabrón, Bueno, dispara. ¿y así te va a servir el trabajador muerto? Pues mira, considerando que que ya entra dentro del lado de pérdidas de la empresa, pues sí, pues es parte del inventario, ya no es parte del inventario. Es parte del inventario. Pues Ya exactamente no es por eso. parte. Exactamente. Lo das de baja del Le inventario. das de baja precisamente por ese tipo de decisiones es que es un villanazo. Yo no lo creo así. No, pues por supuesto, porque la gente no es vista como gente. La gente son Nadie objetos. Es que nunca nadie fue visto como gente durante todo el siglo XIX. No, ese es el claro que punto. sí, claro que sí. Mira. El famoso dicho de que todos somos iguales, pero vemos unos más iguales que otros, y que se instala justamente después de Juárez, ¿no? Sí. Es abominable, cabrón. Pero es cierto. Y ocurre, y exacto, y no debe de ser. Así es. Mira, yo creo que aquí es importante señalar algo. El porfiriato fue la aplicación de las ideas liberales en México a todo lo A que- rajatabla. a A rajatabla. rajatabla. O sea, con todas sus consecuencias. Tú te arrasas con tus propias uñas y el gobierno no te va a salvar. Salvo que seas cuate, claro está. Porque la Y la cuatecracia aplicación discrecional de la ley, que ese ha sido de los grandes cánceres de este país. Pero siempre ha sido discrecional desde Ah, no, sí, desde la claro, existencia. claro. No, y no somos los únicos. En Estados Unidos se da exactamente lo igual. mismo. Pero menos. No, Poco menos. no. Hace no mucho, es más, lo vi esta misma semana, un video de un cuate, un blanco y un negro, con exactamente la misma arma, en la misma posición, por el mismo barrio, a la misma hora, nada más que en diferentes calles. Y al blanco se le acercó a la policía y decirle, ok, ¿por qué tienes el arma? No, pues estoy ejercitando mi derecho de portar armas. Sí, pero por alguna razón especial, no, nada más estoy ejerciendo mi derecho. Ah, ok. Y al negro Al negro lo sometieron, lo sobajaron, le apuntaron, lo arrestaron, la chingada. O sea, no es que pase menos. No, lo que pasa es que no nos enterábamos tanto. o tan seguido. Así es. Pero bueno, Señores, con esto damos por concluido hasta... Y ya en los siguientes nos arrancamos con la revolución. la revolución, ¿ok? Ok, pues Bueno, entonces... y ahora sí pásame la lista, no seas gandalla, cabrón, que yo Ah, me quedé sí. como el chinito. Ahora pues te paso lo que sigue. Sale pues. Bueno, señores, muchas gracias por su atención. Buenas noches. Leonardo Báez, Víctor Pedrosa en Divagando por la Historia. Hasta luego. Esto me están deshaciendo unos recuerdos que sí me interesan.